Dios. Así que bueno, estemos orando por Luis y por Evelina, que también en esa semana, la segunda semana de mayo, ellos están viajando para ir a Santiago para apoyar la tarea, y después, no me acuerdo si en septiembre, octubre, están viajando ellos para ir a Ushuaia para apoyar la tarea, desarrollar una tarea evangelística. Así que hermanos, algo está ocurriendo en medio de nosotros y el Señor está haciendo. Amén. Así que contentos por todo esto, por todo lo que el Señor ha hecho. También oremos por el pastor Ferrara y por Liliana, la esposa de ellos. Ustedes saben que esta es una iglesia que se añadió de Capital Federal, que es Villa del Parque. Ellos están en Villa del Parque. Estén orando, por favor, por ellos, para que el Señor les dé fuerza, ¿sí? También los llene de sabiduría para desarrollar la iglesia, ¿sí? Y que ellos puedan levantarse en el nombre del Señor. Creo que les he contado el caso. El pastor han sido personas que han tenido un desarrollo en la iglesia. Acá traigo una noticia acá el hermano. Amén. Gracias, hermano. Muy amable, ¿eh? Gracias. Conectados también Daniel Araujo. Viste, Milton Castro también estaba conectado. Muy bien, ¿sí? Dios les bendiga muchísimo, ¿sí? Y así que bueno, estén orando, ¿sí? Por Daniel Araujo también, para que el Señor también esté afirmándolos, ¿sí? Ellos estuvieron la semana pasada. Bueno, hay muchas cosas para contarles. También quiero contarles que esta semana de descanso nosotros estuvimos haciendo varias cosas y algunos hermanos no los alcancé a visitar, pensaba ir, pero no pude. Bueno, así que ayer, el viernes, estuvimos con Luis y con Evelina hablando para orientarles en algunas cosas y ayudarles y desarrollar. Hasta el sábado ayer, hasta 11:05 estuvimos hablando. Bueno, y después bajamos al casamiento y después seguimos con el casamiento y después seguimos con otras cosas que tenía que organizar y seguimos organizando y respondiendo y haciendo cosas. Así que hay mucha tarea. Amén. ¿Alguien dice que falta trabajo en este país? Venga con nosotros a trabajar. ¿Sí? Amén. Hay mucho para hacer, como decía la hermana también acá, la hermana Lidia, que se me entusiasma, ¿sí? La hermana Lidia acá nos quiere sacar a todo, evangelizar. ¡Aleluya! Háganle caso a la hermana Lidia. ¿Está bien? Amén. ¿No? Y también si le damos el micrófono a el que se me ha quedado hoy, no sé por qué, Daniel Cardoso, que no sé qué le ha pasado, pero bueno, lo que sea que le haya pasado, sí, que entre el martes y el jueves no esté enfermo, ¿sí? Porque tiene que salir a evangelizar. Amén. Amén. ¿Sí? Aleluya. Y Dios los bendice. Amén. A los que salen a evangelizar, el Señor los bendice y derrama su espíritu y derrama respuestas y bendición. Aleluya. Muy bien, hoy es un día especial porque empezamos con el libro de Romanos. Bueno, este libro especial delante del Señor, y quería contarles que vamos a ir despacio. Yo había pensado ir como rápido, ¿no? Romanos en 15 días, pero me voy a detener, ¿sí? Nos vamos a detener un tiempo porque vamos a descubrir, ¿sí?, esta palabra, esta escritura que es poderosa en el Señor, ¿sí? Ustedes acá ven Romanos capítulo número 1. Hoy vamos a ver versículos número 1 al 7. ¿Sí? No voy a predicar largo, ¿sí? Voy a tratar de evitar predicar largo, ¿sí? A menos que me entusiasme. Así que ustedes tienen que orar que el pastor no se entusiasme, Señor, ¿sí? No, porque si se entusiasma, nos tiene acá una hora. Muy bien. Bueno, la mayoría de las cartas del apóstol Pablo, como son Romanos, Corintios, ¿sí?, Gálatas, Efesios, Tesalonicenses, ¿sí?, Timoteos, Tito, Colosenses, todas esas cartas que ustedes conocen, fueron escritas, ustedes tienen que saber más o menos que fueron escritas entre
el 42, 43, 44, 45 al aproximadamente 65 después de Cristo. Bueno, ustedes saben que Cristo, cuando se considera la edad cronológica que nosotros tenemos, aproximadamente, ¿sí? Siempre decimos aproximado, cuando Cristo murió tenía 33 años. Bueno, o sea, murió en el 33 después de Cristo. O sea, el nacimiento, 33 después de Cristo. Bueno, el apóstol Pablo se convirtió aproximadamente, después que Cristo murió, unos 5, 8, 10 años después. Bueno, esto es una aproximación, porque alguno le va a decir 5, otro le va a decir 8, bueno, es una aproximación. Así que el apóstol Pablo empezó a escribir 33, pongamos 7, 40, ¿sí? Y empezó a desarrollar la tarea misionera y empezó a escribir más o menos por el 42, 44, 45, sus primeras cartas. Entonces Romanos lo situamos ahí. Esto nos va a dar que la iglesia de Jesucristo tenía un avance. Bueno, algunas iglesias el apóstol Pablo no la fundó. ¿Sí? Por ejemplo, la iglesia de Roma, el apóstol Pablo no la fundó. Bueno, la tradición dice que la fundó Pedro. Bueno, eso es lo que dice, ¿qué estamos diciendo? La tradición. Sepa usted siempre leer qué dice. La tradición dice que la fundó Pedro. En realidad, ni ellos saben quién la fundó. Bueno, cuando digo esto, no estoy diciendo que no hay suposiciones de quién la fundó. Hay suposiciones. Por supuesto, es necesario que la haya fundado Pedro para Roma. ¿Por qué? Porque ahí está la clave de todo, según quién, los de Roma. ¿Está bien o no? Entonces, por supuesto, hay gente que lo dice y nuestra idea no es la discusión, ni pelearnos, ni enojarnos con ellos, porque bueno, ellos piensan así y bueno, que se arreglen con su pensamiento. ¿Está bien? Pero nosotros lo que queremos esta mañana es revisar lo que la palabra dice con respecto a lo que nuestro mundo piensa. Ustedes saben que vivimos en un mundo que tiene una idea. Bueno, algunas ideas que me gustaría esta mañana poder empezar a descubrir, como el libro de Romanos. Bueno, y esta va a ser la gran incógnita que nos vamos a plantear. El libro de Romanos responde a nuestro mundo de hoy. Bueno, nuestro mundo de hoy es una influencia, y ponga atención por favor, es una influencia de la cultura griega, de la cultura babilónica, bueno, de la cultura judía, de la cultura cristiana. Bueno, y a eso añádale la influencia del orientalismo, ¿no? O sea, todo China, Corea, más la India y más África. Bueno, si usted viéramos hoy cómo está compuesto nuestro mundo, usted se daría cuenta que no tenemos identidad. Porque tenemos idea de un lado, tenemos idea del otro, ¿no? Por ejemplo, hasta nuestra terminología. Por ejemplo, cuando decimos ojalá, ¿no? Estamos haciendo una referencia a un término islámico. Bueno, por supuesto, nosotros no nos damos ni cuenta de lo que decimos. Tampoco nos importa, decimos. Pero tenemos de todo, estoy solamente dándole un punto para que usted entienda la influencia. Ahora, nuestro mundo tiene ciertas tendencias y nosotros como cristianos tenemos que empezar a entender cómo Dios nos muestra cómo vivir, cómo hacer con esto. Entonces, vamos a empezar a pensar, me voy a poner un poco complicado hoy. ¿Está bien? ¿Me admiten complicado también? No.
No dicen nada. No dijeron nada. Unos amén por ahí, esparcidos, ¿no? Disipados. ¿Me admiten un poco complicado? Amén. Bueno, hoy vamos a empezar a hablar sobre nuestro mensaje y nuestras presuposiciones. Bueno, nuestro mensaje, ¿sí? El mensaje es muy claro, el mensaje de la Escritura, pero nosotros tenemos que empezar a entender que hay presuposiciones. O sea, presuposiciones significa que hay cosas que nosotros pensamos que ya la tenemos pensada, la tenemos decidida antes de hablar. ¿Sí? O sea, ya están pensadas. Entonces, en Romanos capítulo 1 nos va a decir lo siguiente. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, oremos. Señor, esta mañana quiero hablar esta palabra en tu nombre. Revélala, Señor, da sabiduría, palabra profética, palabra de discernimiento de espíritus para entender, para poder plantar la semilla y que esta mañana, Señor, se haga claro el Evangelio en una forma tal, Señor, que podamos distinguirlo y al predicarlo y al salir a evangelizar en la semana, Señor, nuestro corazón pueda llenarse de esperanza, llenarse de fuego, llenarse de fuerza, porque tú eres el que está atrás de todo esto. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, la primera cosa que leemos acá es ¿de dónde nosotros hablamos cuando hablamos el mensaje de la Biblia, de la Escritura? ¿Qué significa de dónde hablamos? Bueno, la gente piensa, cuando escucha por primera vez a un cristiano evangélico, ¿sí? La gente ha escuchado los no. ¿Sí? Ah, ¿eres cristiano evangélico? Sí, claro, no puedes fumar, no puedes tomar, no puedes ir a bailar, no puedes, eso nada, la primera cosa que te dicen, ¿o no? Es lo primero, ¿no? Son los de los no. Bueno, eso no es verdad, nunca fue verdad, nunca fue así. Pero ¿por qué escuchan los no? Porque la gente nos escucha desde lo moral. O sea, ellos, cuando la gente oye ¿qué cosa? Oye moralidad. Bueno, ¿qué es la moralidad? Es un buen comportamiento, ¿sí? Que tiene que ver básicamente con cómo uso las cosas, cómo uso la vida, para dónde voy. Si fumo, por ejemplo, soy una persona que no tengo capacidad de dominio propio porque me estoy destruyendo el cuerpo. Y bueno, todo eso es moral. Y la gente nos oye desde la moral, ¿sí? No oye el Evangelio. Bueno, y por eso que es tan importante esto que decía, por ejemplo, la hermana hoy Graciela D'Annunzio, ¿no? Cuando ella hablaba sobre que una voz le dijo, bueno, ¿por qué? Porque esto no es moralidad. ¿Sí? El Evangelio no es moralidad. Ahora vamos a ver por qué no es moralidad. Entonces, tampoco nosotros hablamos desde la ética.
O sea, mi conducta, vamos a decir, correcta hacia, por ejemplo, una persona. La ética. ¿Sí? ¿Cuál es la conducta apropiada para con las personas? ¿Sí? Por ejemplo, ustedes saben que la gente dice, usted dice buenos días y la gente responde buen día, qué mal educado que sos. Eso es ética. ¿Estamos o no? El cristianismo, ¿sí? El cristianismo no es buena educación. ¿Estamos o no? Porque ya tenemos la ética y ya tenemos la moral, ¿sí? El cristianismo no es ni moral ni ética. No es tampoco sociología, no es psicología, no es neurociencia, no es programación neurolingüística, no es nada de eso. No tiene nada que ver con eso. El cristianismo es otra cosa. Entonces, cuando nosotros hablamos y ustedes hablen, ustedes no están hablando un mensaje moral. No le estamos diciendo a la gente, che, comportate bien. O no hagas tal cosa porque está mal. Bueno, ese sería un mensaje moral. Los cristianos no trabajamos mensajes morales, no trabajamos mensajes éticos. Ahora usted dirá, pero los cristianos son inmorales, y no, ¿por qué? Porque tienen otra fuente, pero no lo hacen por la moralidad. Bueno, y ahora lo vamos a ver cómo es el mensaje. Entonces en el capítulo 1, estos versículos nos van a ayudar a entender desde qué lugar hablamos, desde qué lugar es que nosotros conocemos esto. La primera idea es esta, dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Entonces, si ustedes quieren mirar acá, tienen que ustedes, para destacar esto, la primera idea es esta, es apartado o llamado primero, llamado, subraya esa palabra, llamado. La otra es apartado. ¿Sí? O sea, implica la idea, fíjense ustedes, de que yo fui pasivo en esto. O sea, ¿cuántos de nosotros queríamos venir a Cristo Jesús? Cuando usted empezó a oír el mensaje, ¿qué es lo que usted quería? Estos están todos locos. Sí, yo me acuerdo que yo era pequeño y mi papá y venían alguna gente cristiana, evangélica, y hablaban en un idioma que yo no entendía. No es que hablaban en lengua, sino decían cosas, sí, como que el Señor estaba ahí, que vino, que apareció, que se sanó una persona, y yo estaba ahí entre medio y oía, tan locos, ¿de qué hablan? No me llamaba la atención, no me daba nada. Era al contrario, cuando yo veía a esa gente, ¿qué quería? Salir disparando. ¿O no? ¿No les ha pasado eso a ustedes? Bueno, entonces, nosotros cuando empezamos a oír el Evangelio, o me acuerdo del testimonio, por ejemplo, de Silvia también, ¿no? Que cuando ella empezó a oír el Evangelio, para ella era la nada, era lo mismo que la nada. Esta gente está loca, son todos unos locos, toda esta gente está loca, ¿me entiendes? Ni siquiera el mensaje nos conmueve. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que esta gente está loca totalmente. ¿Hasta cuándo uno no viene a Cristo? Hasta que el Señor no te llama. Entonces nosotros lo mismo tenemos que hacer con las personas, o sea, predicar el Evangelio. ¿Y qué tenemos que esperar? Que el cielo se mueva. ¿Amén? Bueno, entonces, nuestro mensaje no es un mensaje moralista. ¿Por qué? Porque yo estaría en el mismo lugar de todas las personas y sería como todas las personas y haría lo que hacen todos si no fuera por ¿qué cosa? Por el llamado. Entonces yo no soy un moralista. Porque yo no dejé de hacer lo que quería hacer porque, bueno, yo dije un día, bueno, esta vida no puede ser más, así que voy a vivir otra vida y lo decido yo.
y me gustaría ir a la iglesia, porque la iglesia son toda gente buena y me gusta. No, nosotros no queremos. ¿Quién quiere entrar a una iglesia evangélica? Nadie. Es así, la gente no quiere venir a la iglesia evangélica. Y hay gente que viene solamente ¿para qué? Por eso que en las iglesias evangélicas organizan, por ejemplo, celebraciones, organizan payasos y organizan cosas. ¿Para qué? Para que la gente venga al menos y después escuche. Bueno, y alguna gente por ahí dice sí, pero la gente no quiere entrar a la iglesia evangélica. ¿Por qué? Porque la iglesia evangélica es como algo extraño y raro. Amén. Entonces, lo que distingue a uno es el llamado. Fíjense ustedes, llamado, bueno, y después en otra ocasión vamos a ver esto, a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. O sea, ¿qué hizo Dios? Me apartó, ¿sí? Y esto en la vida del apóstol Pablo es muy clara. Cuando él iba camino a Damasco a perseguir a la iglesia, entraba a las casas y los arrastraba de los pelos y los mataba y también los metía en la cárcel, ¿sí? Él consentía en la muerte. Lo que él quería, el apóstol Pablo, era destruir la secta cristiana, ¿sí? Con persecución y hacerle caer todo el rigor de la ley judía y de la ley romana. ¿Sí? Esa era la idea del apóstol Pablo. Así que el apóstol Pablo sabe bien acá que él no quiso estar del lado del Cristo. Él sabía eso, él tenía claro eso. Y esa claridad es la que a nosotros nos dice: yo no soy un moralista, yo no soy un ético, yo no soy una persona que he hecho toda la vida bien y por eso soy un buen cristiano. No, al contrario, incluso más. Los mismos cristianos fallan a veces hasta el fondo, solo para darse cuenta de qué cosa, de la misericordia de Dios. Entonces nosotros no podemos ser moralistas. O sea, yo no le puedo ir a enseñar a la gente y decirle a la gente: miren, ustedes tienen que vivir muy bien, pararme frente a todo el Estado o a toda la República Argentina y por la televisión ir a decirle: miren, ustedes son unos corruptos, indecentes, malvados y malos porque hacen tal cosa. No, ¿por qué? Porque yo tengo de lo mismo, y si el Señor no me hubiera salvado, yo estaría en la misma condición. Así que nuestro mensaje no es moral. Porque el que nos salvó fue Él, porque nosotros no queríamos dejar eso. ¿Está bien? Entonces, no es moral. Yo quiero hablar esto porque es muy importante. Todo lo que va a venir en el capítulo número 1, en las próximas veces que hablemos, el capítulo número 1 no es moralidad lo que el apóstol Pablo está hablando. Entonces, número 1, el apóstol nos va a hacer entender que somos llamados, que somos apartados para el evangelio de Dios. La idea que va a entonces diferenciarnos es: no hemos elegido nosotros a Dios, Él nos eligió a nosotros, ¿sí? Nosotros acá, en este versículo número 1, vamos a ser objetos en las manos de Dios, ¿sí? Porque es como que Dios dijo: me gusta este, venga para acá, me gusta este, venga para acá, ¿sí? Nos eligió, ¿sí? Por más que nosotros no queríamos, nos llamó, nos eligió, nos buscó, nos reveló, se nos apareció. Algo hizo Él en nosotros. Así que este llamado se nos ha revelado, o sea, ha sido algo que Dios nos dio. En el versículo número 2 va a hablar acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? O sea, hay una presuposición. Por eso no es moralidad. ¿Cuál es la presuposición? Que hay un Señor. Hay un Señor. O sea, nosotros no es que predicamos en contra de las demás religiones. Nosotros no nos interesan las demás religiones. No las predicamos, no hablamos de ellas, no leemos sobre ellas. ¿Por qué? Porque tenemos un Señor. ¿Entienden? O sea, esa presuposición es lo que a nosotros nos mueve.
Hay gente que dice, pero ustedes no escuchan a otros y no hacen. No, porque hay un Señor. Esa es la presuposición. Hay un Señor. Presuponemos que hay un Dios verdadero. Presuponemos que hay un Hijo, Jesucristo, que está vivo. ¿Sí? Dice la palabra, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. O sea, hay un Señor Jesucristo que viene de un linaje real, que es del linaje de David. Entonces, nosotros empezamos a ver que en este versículo número 2 hay también las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, hay gente que dice, eso porque ustedes creen que la Biblia es infalible y la Biblia es así, así. No, nosotros creemos que la Escritura es inspirada por Dios. ¿Sí? O sea, ¿qué significa eso? Significa que nosotros creemos que esta palabra está viva. Sí, no es una palabra que escribieron ni filósofos, ni gente inteligente, ni gente capaz. Nosotros creemos que esta palabra está viva. O sea, esta palabra, ¿qué hace en el corazón de una persona que la lee? Genera cambios. ¿Sí? Amén. Esta palabra la utiliza el Espíritu Santo. Es una espada de doble filo. Entonces nosotros creemos esto. O sea, nosotros aceptamos esto como una presuposición. O sea, nosotros creemos en un Dios que está revelado en la Escritura y que habla la Escritura. No creemos en un Dios y lo miramos a Dios y decimos, qué interesante este Dios, y no tenemos idea de nada. No, nosotros sabemos. ¿Dónde nosotros vemos a Dios? Ya dijimos dos cosas donde vemos a Dios. Uno, en Cristo Jesús, porque es del linaje de David. ¿Se acuerdan ustedes? Viene de naturaleza humana, de un linaje real. Segundo, creemos en las Escrituras. Las Escrituras. Y esto es básico. Usted dirá, pero pastor, usted está diciendo cosas que nosotros ya sabemos. Sí, pero tienes que grabarla de nuevo. ¿Sabes por qué? Porque cuando sales a evangelizar, la gente, ¿qué te dice? Esa es la Biblia. Sí, la Biblia es un libro más. Entonces ahí es donde usted, ¿qué hace con ese libro? Dice usted, no, la Biblia es la palabra de Dios. Es inspirada por Dios. Entonces la gente va a decir, no es inspirada. ¿Y cómo sabe usted que es inspirada por Dios? Y mi pregunta es, ¿cómo sabe usted que no es inspirada por Dios? ¿Cómo sabe usted que no es inspirada por Dios? ¿Entienden o no? Ustedes saben que el peso de la demostración está siempre sobre el que acusa. ¿Entienden lo que digo, no? O sea, si alguien me dice a mí que la Biblia está escrita por hombres, entonces, ¿cuál es mi pregunta? Entonces, ¿cómo sabe usted eso? ¿Cómo sabe usted? Demuéstremelo. Y que me lo demuestre. ¿Entiende lo que le digo? Hablar es fácil. Entonces usted, a medida que empieza a entender esto de las Sagradas Escrituras, es la clave ¿de qué? De nuestra fe. ¿Sí? Entonces, hay Sagradas Escrituras, dice ahí están las promesas hechas para su pueblo, ¿sí? Especialmente sobre el Mesías Jesucristo. Toda la Escritura es sobre el Mesías Jesucristo. Entonces, yo no estoy creyendo en un mensaje moralista. Bueno, y ahora le voy a explicar, ¿sí? Ahora, la palabra dice, en el versículo número 4, bueno, el mensaje central de todo es la persona de Jesucristo. Esto lo vimos el otro día, lo decíamos. ¿Qué es lo que había pasado? Cuando Cristo resucita, ¿se acuerdan ustedes? Lo hablamos de la semana pasada sobre la resurrección de Cristo. Miren ahora lo que va a decir acá en el versículo número 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. ¿De qué hablan las Escrituras? El Antiguo Testamento, ¿de qué me va a hablar? De Jesucristo. Este es el tema central del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, la figura es Jesucristo, que fue declarado Hijo de Dios con poder. ¿Cómo fue declarado? Hijo de Dios. O sea, y acá donde empieza, vamos a decir, como lo más central de todo, es que Cristo
es el Hijo de Dios. Este es nuestro mensaje. Usted dirá, ¿y qué tiene que ver con la persona que Jesucristo sea el Hijo de Dios? Es que si Jesucristo es el Hijo de Dios, no hay otro camino al Padre. Entonces nosotros estamos desesperados por predicar el Evangelio y por evangelizar toda Latinoamérica y el mundo entero. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el Hijo de Dios. Y la gente que no conoce a Jesucristo como Hijo de Dios está bajo condenación. No lo condena a Cristo. ¿Sabe quién lo condena? Su condición. Que esto lo vamos a ver con más profundidad. Sí, porque hay gente que cree que Jesucristo condena a las personas. No, ya las personas están condenadas. ¿Por qué cosa? Por su condición. Entonces, Jesucristo, el Hijo de Dios, es el único que los puede salvar. ¿Sí? Según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces nuestro mensaje, ¿con qué tiene que ver? Con que Cristo está resucitado. Él dirige la iglesia, Él va adelante. Entonces usted tiene que empezar a darse cuenta de esto. Entonces esto ya no se trata de moralidad. No se trata, che, comportate bien, che, hace bien las cosas, ¿por qué no abandonar el cigarrillo? ¿Y por qué no dejás esto? ¿Y por qué no dejás lo otro? No, la primera cosa que vos tenés que entender es que Cristo está vivo. Si vos entendés que Cristo está vivo, usted me está mirando a mí esta mañana. Ustedes me ven a mí, pero acá o en cualquier lugar donde usted esté o donde usted comience, como dice la palabra, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio. Y cuando dice yo estoy en medio, no significa solamente que está Él, sino ¿quién está? Todo un grupo angélico, un movimiento espiritual, un movimiento de Dios en medio de nosotros. Entonces, ¿eso qué hace? Que todo lo que yo puedo decir, todo lo que yo puedo hacer está bajo un movimiento espiritual. Entonces Cristo Jesús, si es el Señor y Él va a juzgar el mundo con justicia, la gente tiene que saber que Él es el Señor. Y la gente tiene que saber que Él ha resucitado. ¿Y quién los va a convencer de eso? El Espíritu Santo. ¿Quién los va a convencer? El Espíritu Santo. Pero nuestra tarea, ¿qué es? Predicar el mensaje. El apóstol Pablo en Romanos a lo que se dedica es a enseñar la prédica del mensaje. Entonces, nuestra tarea, como nunca antes, consiste básicamente en declarar a Jesús el Señor de todo. Y la segunda cosa es declarar, dijimos, a Jesús resucitado. ¿Dónde se ve esto con claridad? En las santas Escrituras. Las Escrituras son santas, no por una cuestión moral, sino ¿por qué? Porque fueron escritas por el mismo Espíritu de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Amén. Y es útil para redarguir, para corregir, para enseñar, ¿sí? Para que el hombre de Dios sea instruido en justicia, a fin de que seamos perfectos para toda buena obra. O sea, es así la Escritura, funciona así. ¿Cómo funciona? Como la Escritura misma. O sea, un hermano de la iglesia que dice, miren, yo no entiendo nada, ¿qué tiene que hacer? Leer la Escritura, leer la Escritura, leer la Escritura, 1 capítulo, 2 capítulos, 5 capítulos, 20 capítulos diarios, 30 capítulos diarios. Usted lee, usted dice, no entiendo nada, hasta que ¡pum!, apareció el entendimiento. ¿Por qué? Porque esta palabra es viva. No es como los libros. Bueno, usted para entender el Quijote de la Mancha, usted tiene que entender un montón de cosas para poder entender el lenguaje del Quijote de la Mancha. ¿Sí? Usted para leer, por ejemplo, un filósofo, a Platón, a Aristóteles, ¿sí? Por ejemplo, a Descartes, cualquier filósofo, usted tiene que dedicarse horas a entender el lenguaje, que alguien le explique, 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 entender cómo se resume, cómo se hace esto, cómo se hace lo otro. En la Biblia no necesita eso. ¿La Biblia sabe lo que necesita? Lectura, hasta que el Espíritu Santo viene a enseñarte. Y ahí se revela. Por eso es santas Escrituras. ¿Me entiende lo que le digo, no? O sea, nosotros no operamos como opera la filosofía. Entonces, dice la palabra, ¿por quién recibimos? ¿Qué cosa recibimos? La gracia. ¿Y qué recibimos?
y el apostolado. Bueno, ¿qué es la gracia? Es que Dios nos mire con buenos ojos, que seamos valorados, honrados, que se nos devuelva el valor. ¿Sí? Eso es recibir gracia. ¿Sí? Es recibir gracia. Es que Dios me mira bien ahora. ¿Y por qué me mira bien? ¿Porque he tenido un comportamiento intachable? No. ¿Me mira bien? Por Jesucristo. Mi comportamiento es un desastre. Ha sido un desastre mi vida. Pero cuando Él me miró bien, yo quise venir a su casa y quise ir a comer con Él, me quise gozar con Él y ahora vivo en la casa del santo. Entonces no soy moralmente bueno, soy santo, que ahora es lo que va a decirnos acá la palabra. ¿Sí? Recibimos la gracia y ¿qué recibimos? El apostolado, o sea, recibimos una función, recibimos un ministerio. Todos nosotros hemos recibido una función en el cuerpo de Cristo. Para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. O sea, la obediencia a la fe, como dice, en todas las naciones por amor de su nombre. Así que cuando yo digo, y usted dice, y esta congregación dice, o la congregación de la cuadra de allá de los hermanos de Colón que están un poco más allá, o la de la calle Chile, o la de la calle ahí Bolívar, o la calle allá San Martín que están para allá, ellos dicen, y vamos a alcanzar al mundo para Cristo. No están locos. Están diciendo lo que dice acá, porque dice acá, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. O sea, todo el mundo tiene que oír el mensaje, ¿sí?, de Dios, el mensaje de las Escrituras. Todo el mundo lo tiene que oír y en todo el mundo tiene que haber gente que obedezca la fe. Ahora, esta es la clave. La palabra clave y que usted tiene que anotar esta mañana es, entonces, la palabra gracia, la palabra apostolado como una función corporal y la palabra fe. Bueno, vamos descubriendo cosas. Estas cosas el apóstol Pablo las va a ir desarrollando en todo el libro, ¿sí? Y después lo vamos a mirar desde otra perspectiva para poder entender cómo Él la desarrolla. La fe, ¿en dónde? En todas las naciones. O sea, no es que vamos a ser apóstoles, no es que vamos a recibir gracia. ¿Para qué recibimos gracia? Y para sentirnos mejor, porque yo me siento muy mal. No. Cuando recibo gracia y recibo función en el cuerpo, ¿para qué es? Para la obediencia a la fe. ¿Dónde? En todas las naciones. O sea, ¿para qué es la gracia? ¿Para qué el ministerio? Para que otros, y recuerden esto, para que otros conozcan la fe en Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, repita conmigo entonces, para que otros conozcan la fe en Jesucristo. Amén, así es esto. O sea, yo recibo gracia, yo recibo llamado para que el mundo crea, ¿sí? Entre las cuales, dice, o sea, ustedes los romanos, estáis también vosotros. O sea, nosotros estamos metidos acá, llamados a ser de Jesucristo. Fíjense ustedes, entonces hay una presuposición que Jesucristo es el Señor de todo y que todo le pertenece. ¿Llamados a qué? A ser de Jesucristo. El mundo entero está llamado a ser de Jesucristo. Así que nuestro mensaje no es un mensaje moralista. No queremos que la gente mejore, queremos que la gente se rinda a Cristo. La gente mejora cuando se rinde a Cristo, pero la pertenencia es a Jesucristo, ¿sí? Y a todos los que estáis en Roma, ¿sí?, amados de Dios, fíjense ustedes. O sea, acá, ¿qué se revela? Que Dios ama, ¿a quiénes ama? A los que están en Roma, ¿sí? Llamados a ser santos. O sea, la convocatoria, ¿qué es?
apartarse de la forma de vivir del mundo. Sí, pero no es un llamado moralista, es un llamado de santidad. Y la santidad no es lo mismo que la moral. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. O sea, finalmente, el apóstol Pablo, ¿qué es lo que está hablando con ellos? Diciéndole, gracia y paz a vosotros. De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué aparece acá? Dos ideas que también son importantes. Hay un Dios que es Padre de todo y hay un solo Hijo. Bueno, recuerde esto, hay un solo Hijo, Jesucristo. Bueno, entonces nosotros no estamos locos cuando yo digo, no salva el budismo, no salva el islamismo, no salva el espiritismo, no salva todo lo demás en África, en Asia, no salva. No estoy loco. No estoy loco, no estoy enfermo, no estoy lleno de, de discriminación hacia la gente. No estoy loco, porque hay un solo camino al Padre, Jesucristo. ¿Entienden? No estamos locos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos llevando, ¿qué cosa? El mensaje de la salvación. La salvación se obtiene por medio de la fe en Jesucristo. Y esto es lo que el apóstol Pablo va a profundizar. Por eso que estoy entusiasmado en detenerme un buen tiempo acá en este libro de Romanos y volver a predicarlo tal vez, no sé si todo el año o un año y medio entero, pero lo vamos a predicar. Vamos a terminar con esto. Esta gracia y esta paz es lo que la gente necesita. Pero lo necesita en la relación con Dios. Porque hay mucha gente que dice, ay, qué paz que tenemos ahora en casa. Está bien, pero la pregunta es, ¿tienes paz con Dios? ¿Entiende cuál es la pregunta? No es si estás bien, no, porque me llevo re bien con mi esposa y con mi esposo, pero ¿tienes paz con Dios? ¿Tienes gracia? O sea, Dios te mira, vos sabés que Dios te mira con favor y que vos fuiste convocado a ser santo, completamente santo. ¿Tienes una convocatoria de Dios? Ahí está la clave de todo. Esta mañana, entonces, para terminar solamente acá, nuestro mensaje, nuestras presuposiciones. Si usted y yo vamos a predicar el Evangelio, estas son las presuposiciones. Primero, Dios nos ha llamado. Segundo, la Biblia es la palabra de Dios. Tercero, Jesucristo es el Señor, es el Hijo de Dios. ¿Sí? Cuarto, Jesucristo resucitó. Quinto, Él es el que da gracia y da ministerios. Sexto, la evangelización del mundo. Todos tienen que obedecer al mensaje del Evangelio. Y finalmente, la característica de los llamados es la gracia y la paz. ¿Por qué? Porque están con Cristo. Aleluya. Incline su cabeza esta mañana y démosle gracias. Señor, gracias porque nuestro mensaje no es moralista. Gracias porque nuestro mensaje no es ético. Gracias porque nuestro mensaje no es filosófico. Gracias, Señor, porque nuestro mensaje, Señor, no es un mensaje de neurociencia. Es un mensaje del trono tuyo, donde tú estás sentado a la derecha del Padre, donde fuiste recibido por el cielo. Por eso, muchas veces, aun cuando nosotros no hagamos nada, no digamos nada, no hagamos algo, tú te mueves y tú lo haces. Porque tú, Señor, eres el dueño. Tú estás guiando la iglesia y la iglesia se mueve bajo ángeles, bajo espíritus, Señor, ministradores que nos ministran y nos fortalecen. Y muchas veces cuando nos sentimos débiles, cansados, cargados y abatidos y ya no damos más, viene tu espíritu y a nosotros nos sostiene.
porque tú eres el que nos llamaste. Señor, te alabamos, te alabamos. Gracias, Señor, porque yo no podía venir a ti, no quería venir a ti, pero tú tuviste compasión, misericordia. Así que nuestro mensaje no es discriminador, sino es un mensaje lleno de esperanza para todo el mundo, porque tú eres la única esperanza, el amado de todas las naciones, el amado de todas las naciones, Jesucristo. Alábele al Señor un momento ahí, alábele, dele gracias. Dele gracias, dígale: Señor, gracias. Gracias porque yo no te llamé ni te busqué, pero tú me buscaste y me llamaste. Tú eres un privilegiado esta mañana, no importa la condición en la que estés aquí, pero eres un privilegiado. Eres alguien a quien Dios ha mirado con favor y con compasión. Y si nunca cambiaste y dijiste siempre: ¿cuándo va a cambiar mi vida? Esta mañana es el momento donde puede cambiar. Si tú tienes fe en el Señor Jesucristo, si tú le crees, los milagros ocurren, las sanidades van a ocurrir esta mañana. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esta mañana estamos creyendo en milagros, amén. Creemos. Aleluya. Le voy a pedir a Daniela, ¿dónde está Daniela? ¿Puede venir? Que venga. Vamos a orar por ella esta mañana, ¿sí? Y con confianza. Pónganse de pie. Y con esta confianza de que nuestro mensaje y lo que hacemos no es simplemente lo visible. Bueno, no es lo que ves. Tal vez usted dice siempre: pero es lo que yo he visto siempre en la iglesia, los hermanos. Pero esto no es. Acá está el cielo. Amén. Acá está el que está sentado en el trono. Acá hay multitudes de ángeles. ¿Sí? No porque yo lo digo, porque la Escritura lo dice. Voy a pedir acá al equipo pastoral